grandes cantidades de recursos y vías de comunicación, ¿no? Como lo son los grandes corredores eh, urbanos, por ejemplo. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar esta ronda de intervenciones, me permito presentar al doctor José Manuel Luna Nemesio. Él es licenciado en Economía por la UNAM, es maestro de Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Geografía por la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnologías e Innovación de México. Actualmente es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, donde desarrolla la línea de investigación de ambiente, gobierno y sociedad. Es miembro también fundador de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades y del panel de cooperación universitaria para la investigación con incidencia social y ambiental. También ha desarrollado 3 líneas de investigación dentro de los estudios de la crítica de la economía política. La primera sobre la devastación ecológica producida por los procesos de urbanización industrial del territorio. La segunda acerca de los conflictos socioambientales relacionados precisamente con la territorialidad, perdón, de la enfermedad y de las dinámicas capitalistas de genocidio. Y la tercera, en torno al Estado, la política ambiental y a la justicia socioecológica como ejes para recuperación productiva de los territorios bajo una clave socioambiental. Muchísimas gracias, doctor José Manuel. Adelante. Gracias, Jair, por la presentación y por la moderación de la mesa. Agradezco también a la doctora Esmeralda y al doctor Oliver por haber aceptado participar en este evento y en general a todas y todos los asistentes. Me da gusto estar con ustedes en la virtualidad para platicar sobre temas que a todas y a todos nos incumben, no solamente como investigadores, sino como habitantes de un país que desafortunadamente ha sufrido grandes consecuencias en términos hídricos relacionadas con estas dinámicas de despojo, de dinámicas extractivistas y de contaminación que el doctor Oliver bien nos presentó ahora en su presentación. Yo quisiera hablarles, digamos, de un panorama que se deriva de las dos exposiciones que me antecedieron, no tanto para centrarme en la problemática, sino para empezar a esbozar una ruta de acción posible para construir colectivamente una estrategia de solución eh, que busca precisamente construir un espacio de justicia socioambiental en estos territorios que han sido devastados por las dinámicas extractivistas, las dinámicas industriales de urbanización que han tenido también como una de sus graves consecuencias la grave contaminación del territorio nacional con las consecuencias socioambientales y epidemiológicas que ya también el doctor Oliver nos presentó. Es por eso que yo quise llamar a la plática del día de hoy que quiero exponerles eh, la necesidad de un sujeto histórico colectivo para la defensa comunitaria del agua en el campo y en la ciudad. Voy a comenzar con la presentación en cuanto tal. Lo que yo quiero hacer en estos minutos es poder exponerles a ustedes los elementos generales acerca de por qué ante esta emergencia hídrica o incluso socioambiental que se vive en el país, se vuelve necesario el contar con una fuerza social que desde su organización colectiva y desde una raíz comunitaria se enfoque en rescatar los territorios hídricos de los que ya nos hablaba el anterior ponente, ¿no? En esos territorios eh, que han sido reconfigurados, no en torno a las necesidades procreativas y reproductivas de la población, sino han sido producidos y reproducidos estos territorios hídricos en favor de diversos intereses, necesidades y sobre todo durante el neoliberalismo en México fueron reconfigurados en torno a caprichos de diversos grupos de capital industrial, capital financiero, tanto nacional, pero sobre todo transnacional, principalmente norteamericano.
Pero además de enfocarme en hablar del por qué es necesario en el marco de esta emergencia hídrica de México, me gustaría platicar sobre lo posible que hoy en día se vuelve, dado el contexto histórico-político particular de nuestro país, de la coyuntura política en la que estamos, avanzar realmente en la construcción de este sujeto histórico, ¿no? Digamos que el panorama hídrico en nuestro país, como todas y todos sabemos, es poco alentador, pero más allá de caer en un desánimo, más allá de caer como en una situación en la que pareciera que no hay nada que hacer, creo que vale la pena observar el problema con mucho más tiento, con una calma, para poder entonces reconocer cómo dentro de la emergencia hídrica que se vive en el país existen ya las condiciones de posibilidad para la construcción de salidas, de estrategias de solución frente a este escenario, ¿no? Para ello, quisiera dividir la presentación en tres momentos. Primero, hablar un poco acerca del problema hídrico en el cual nos encontramos. Las exposiciones tanto de la doctora Esmeralda como del doctor Oliver me va a permitir no, no dedicarle mucho tiempo a esta parte, porque ellos ya dieron un importante panorama. Sin embargo, hay unos puntos que me gustaría recalcar para que tengamos claro de cuál es la situación que tenemos frente a nosotros en términos hídricos, para luego entonces pasar a hablar de cómo se vuelve necesario y a la vez posible construir este sujeto histórico colectivo que permita defender los territorios hídricos tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Y por último, cerraré con unas consideraciones finales acerca de cómo avanzar desde la academia en la tarea de construir y de apoyar el surgimiento y desarrollo de este sujeto histórico. En cuanto al problema que nos enfrentamos, ¿no? Digamos, recuperando un poco la discusión que el doctor Oliver ya mencionó, en nuestro país durante los últimos 40 años, por decirlo menos, pero en realidad desde la segunda mitad del siglo XX, se han desarrollado diversos procesos de urbanización eh, con una dinámica poco ordenada, pero con una estrategia muy clara de favorecer a diversos grupos de capital de corte inmobiliario que, amparados por el cártel de la toga en nuestro país, se vieron beneficiados de una serie de reformas constitucionales, de reformas jurídicas que impulsaron crear diversas dinámicas de urbanización y de industrialización del territorio que, por un lado, dejaron atrás las tendencias propias del desarrollo urbano e industrial de nuestro país que caracterizaba la primera mitad del siglo XX, donde se crearon polos de desarrollo urbano como la Ciudad de México, como la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Guadalajara, ¿no? Se dejaron a un lado estas construcciones de ciudades como núcleos de desarrollo económico e incluso se dejó a un lado la dinámica de construir una industria que se acompasara con este crecimiento de las ciudades para, durante el neoliberalismo, pasar a impulsar lo que Andrés Barreda ha definido como corredores urbano e industriales, es decir, la unión territorial de diversas dinámicas económicas, de diversos procesos económicos de corte industrial o agroindustrial o extractivista que acompañan de manera correlativa la construcción de ciudades, ¿no? Es decir, que hoy en día hablar de ciudades, de megalópolis, de zonas metropolitanas, si bien busca dar cuenta de un proceso geográfico de construcción de espacios urbanos, en realidad están rezagados respecto al proceso real que está ocurriendo en nuestro país en torno a los procesos de urbanización, porque en realidad ya no podemos hablar de ciudades, de zonas o de regiones urbanas, sino la interconexión territorial de estos procesos nos obliga necesariamente a hablar de corredores urbano-industriales, es decir, de propios metabolismos urbanos industriales que se configuran de manera sincronizada y articulada, creando un sistema nacional de ciudades que a su vez se articula con un sistema de industrias que a su vez, complejizando los problemas y pasivos ambientales y sociales, se articula con un sistema agroindustrial y hidroextractivista que genera grandes pasivos ambientales, grandes pasivos epidemiológicos. Es decir, que tenemos un crecimiento monstruoso de las ciudades acompañado de un crecimiento
desaforado de una industria de alto consumo de recursos naturales, de alto consumo de energía y lo más grave en nuestro país es una industria altamente contaminante, industria que fue importada en nuestro país mediante los diversos tratados de libre comercio que se firmaron durante la era neoliberal en México y que han tenido como consecuencia diversas implicancias ambientales, por ejemplo, en el caso de la contaminación hídrica, donde tenemos sitios altamente contaminados, por ejemplo, en la zona centro del país, en toda la zona del eje neovolcánico, que corresponde precisamente por ser los sitios donde se emplazaron industrias de alto peso económico, pero también industrias de alto peso ecológico. Me refiero a la industria automotriz, la industria farmacéutica, la industria de los alimentos, toda la industria aeroespacial, ¿no? Cuyos pasivos ambientales tienen una huella ecológica incuantificable, dada las graves consecuencias que para las comunidades que habitan en estos territorios eh, implica el habitar o cohabitar en estos territorios ambientalmente devastados por estas industrias y que también la agroindustria es un factor que ayuda a complejizar la degradación de estos territorios, ¿no? Es lo que, como bien dijo Oliver, se ha denominado desde CONACYT como las regiones de emergencia sanitaria y ambiental, también llamadas por la ecología política sitios de sacrificio socioambiental, llamadas por Víctor Manuel Toledo como infiernos ambientales, pero que en realidad a mí me parece que una forma de llamarla quizá menos académica, pero más real de lo que está ocurriendo en nuestro país, es ocupando esta categoría empleada por Andrés Barreda, donde ubica a estas regiones como zonas de genocidio epidemiológico ambiental. Son zonas donde la vida se ha vuelto ya prácticamente imposible por la destrucción de las condiciones materiales, económicas, pero sobre todo por la destrucción de las condiciones ambientales que permiten la producción y reproducción de la vida y la construcción de espacios de bienestar. Todo este contexto que ahora les relaté, quisiera yo aterrizarlo al tema de la crisis hídrica que se vive en nuestro país, porque aunque es un tema que ha estado en boga en los últimos años, es un tema que ha tomado a bien las agendas políticas de los tomadores de decisiones, ha incluso saltado hacia diversos medios de comunicación masivos, sobre todo en ciertas temporadas, ciertos meses del año, donde los efectos de esta crisis hídrica se vuelven más latentes, más visibles, más palpables, mejor dicho. Sin embargo, hay una forma poco específica de abordarla, ¿no? Por ejemplo, se nos menciona que el problema hídrico en nuestro país es un problema histórico, es un problema que México ha padecido por décadas, ¿no? Es un problema que no se ubica en una coyuntura histórico-epocal particular, como es, por ejemplo, las décadas en donde la política de acumulación de capital fungió como la forma hegemónica de reproducción simple y ampliada del capitalismo en nuestro país, ¿no? Tampoco se ven entonces las condiciones históricas de posibilidad de superación hacia el futuro de esta crisis histórica. Por eso, si bien hablamos de una crisis hídrica en nuestro país, no estamos hablando de una crisis histórica y mucho menos que es una crisis hídrica producida por una falta de desarrollo. No es la falta de desarrollo que el factor que tiene hoy en día sumido a nuestro país en una condición de, digámoslo ahora, de escasez hídrica, que en realidad, para decirlo con todas las letras, no es un problema de escasez. El problema de México no es que no haya agua, agua hay, tenemos las condiciones biofísicas de generación de recursos hídricos, de un ciclo hídrico muy rico, de una gran riqueza hídrica. El problema que ha producido no la falta de desarrollo, sino el desarrollo de cierto tipo de tecnología, de ciertas dinámicas y procesos industriales, urbanos, etcétera, es un problema de saqueo de los recursos hídricos. Es decir, que en nuestro país tenemos una crisis hídrica no histórica, no por falta de desarrollo, no por escasez, sino por saqueo. La riqueza hídrica del país se nos ha despojado a todas y a todos los mexicanos por diversos actores nacionales, pero sobre todo extranjeros. Por lo tanto, cuando hablamos de crisis hídrica en México, no tenemos también que
que creernos estos cuentos, estas narrativas, donde nos dicen que la falta de agua en nuestro país es por condiciones o por causas antropogénicas, es decir, todos los discursos culpabilizadores donde al mexicano se le suma un segundo pecado original, ¿no? Que por el simple hecho de haber nacido, ya uno es culpable de producir y de agravar la crisis hídrica que vivimos o padecemos los mexicanos. No tenemos que caer en ese tipo de narrativas, sino todo lo contrario. Tenemos que hablar y tenemos que decir que la crisis hídrica en México es el resultado del desarrollo de diversos proyectos inmobiliarios, industriales, agroindustriales, turísticos, extractivistas. Muchos de ellos, o principalmente, ellos han sido financiados por capitales extranjeros, principalmente norteamericanos, aunque también los diversos grupos de capital europeos y asiáticos tienen una alta responsabilidad en generar este desastre hídrico en nuestro país y que como digamos una segunda dinámica que promueve esta destrucción del territorio hídrico nacional es toda la modificación explícita, cínica, dolosa y quizá eh, no sobre decirlo, toda esta modificación sádica que la legislación nacional y estatal y municipal en materia ambiental e hídrica ha sufrido precisamente por uno de los cárteles más peligrosos que tiene nuestro país y que sigue hoy teniendo en sus manos muchos espacios de toma de decisiones a nivel político y gubernamental, que es precisamente el cártel de la toga, ¿no? Todos los magistrados, todos los jueces que impulsaron todas estas reformas jurídicas en nuestro país, que sin duda han tenido consecuencias ambientales muy graves, ¿no? Y que en los últimos meses, precisamente, cuando el Estado mexicano ha podido obtener la fuerza política para buscar revertir las fuerzas políticas al interior del propio Estado para cambiar este horizonte jurídico, es, digamos, el punto crucial para pensar en el futuro hacia otra política hídrica en nuestro país, porque lo que ha prevalecido es un contubernio entre los tomadores de decisiones a nivel gubernamental y los representantes de los grupos de capital de corte inmobiliario, industrial y financiero, que todos ellos se han puesto de acuerdo para depredar la riqueza hídrica del país en general, ¿no? Ante este panorama, ¿no? Vemos cómo se vuelve necesario encontrar, construir y avanzar hacia la consolidación de opciones de recuperación de estos territorios hídricos, de recuperar el metabolismo socioambiental que caracteriza la propia reproducción natural, técnica y social del agua en nuestro país, ¿no? Y ante esta necesidad, vale la pena preguntar qué tan posible es que exista en nuestro país para después hacer una tercera pregunta. Si ya vimos que es necesario y ya vimos que es posible, qué tan probable es que en nuestro país pueda surgir algo así o pueda desarrollarse, si es que ya existe una semilla, algo así como un sujeto histórico colectivo encaminado a la defensa comunitaria del agua. ¿Por qué necesitamos entonces hablar de una opción, digamos, no de partido político, no de ONG, no de asociación civil, ¿no? Sino empezamos a hablar de la necesidad de un sujeto histórico colectivo, es decir, de una conformación de un bloque histórico que se posicione como un factor contrahegemónico a todos los espacios actuales que existen en la toma de decisiones, en la propia movilización social, para refuncionalizar las propias dinámicas económicas y políticas, tanto en los espacios convencionales de toma de decisiones, así como también ser contrahegemónico respecto a formas contestatarias de izquierda, si les queremos llamar, que históricamente han buscado constituirse como una fuerza anticapitalista y que por lo tanto hoy por hoy se asumen como ecologistas, pero que desafortunadamente en todo el ajetreo ideológico de los últimos años, pues han quedado presas de discursos eh, progresistas, muchos de ellos amparados en la Agenda 2030, que desafortunadamente terminan por tener
implicaciones más graves que el problema que intentan señalar o intentan criticar, ¿no? Por esto es importante reconocer que ante el fraccionamiento que existe entre la sociedad en sí misma, donde hay una ruptura, nunca, una ruptura muy profunda del tejido social, una escisión cada vez más grande entre lo urbano y lo rural, sumada a una creciente incapacidad de reconectarnos y de ponernos de acuerdo entre nosotros como integrantes de una necesidad, es que se vuelve necesario que la estrategia que lancemos adelante para buscar construir precisamente un bloque contrahegemónico respecto a todos los espacios de izquierda o de derecha que hay en torno a la defensa del agua, tenga como finalidad ser un punto de construcción de lo colectivo desde lo colectivo, es decir, que sea un espacio de encuentro, un espacio de reconocimiento de las diversas singularidades de los diversos actores que van a ser convocados, ¿no? Y que tenga como finalidad apuntalar en un primer momento la reconstrucción del tejido social comunitario. Es este sujeto histórico como fuerza social de transformación enfocado a la defensa del agua, tiene que en un primer momento ir enfocado, ir dirigido a la reconstrucción del tejido social, ¿no? Esa es la primera finalidad, antes de pasar a hablar de la necesidad de proteger el ambiente, de proteger los recursos hídricos, como parte de la estrategia política de esta formación social, ¿no? Desde esta organización social debe ser recuperar el vínculo comunitario, el reconocimiento cara a cara de los sujetos que participan políticamente en la construcción de este espacio. Y, por lo tanto, como se busca crear comunidad, tiene que haber la unión de espacios que históricamente, por diversas razones, ¿no? Coyunturales, ideológicas, teóricas, etcétera, se han escindido. Es decir, si nosotros observamos la historia de los movimientos ambientales o sociales a lo largo del siglo XX en nuestro país, vemos muy claro la escisión entre movimientos urbanos y movimientos rurales, que cada uno avanza por su lado, por su trinchera, a defender los recursos naturales del país, ¿no? Sin embargo, en el marco de hablar de este sujeto histórico colectivo, tenemos que enfocarnos en crear espacios colectivos que tengan como finalidad recomponer el tejido social, tanto en espacios urbanos como en territorios rurales, tanto en su individualidad, pero lo más importante, que a la vez es una tarea muy compleja, es buscar que esta reconstitución del tejido social comunitario se haga al mismo tiempo que se logra articular lo urbano con lo rural, es decir, encontrar puntos de comunicación, puntos de diálogo, de encuentro entre los movimientos urbanos y los movimientos rural campesinos indígenas que hoy por hoy han avanzado por separados, pero que el actual escenario epidemiológico ambiental que se vive en nuestro país obliga necesariamente a que estas luchas se encuentren, a que estas luchas sumen fuerzas para avanzar como un solo bloque histórico que permita precisamente posicionarse como una fuerza contrahegemónica. Esto que parecería, así dicho, bastante complejo, bastante complicado, en realidad es algo que en nuestro país, derivado de este desastre ecológico y sanitario y económico que ha producido el neoliberalismo, es algo que ha producido todo este escenario, las propias condiciones para que este sujeto histórico colectivo en defensa del agua, tanto en el campo como en la ciudad, sea posible de, de alcanzar, sea posible de realizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos diversas comunidades afectadas en términos económicos, ambientales y sanitarios por las diversas dinámicas extractivistas y de contaminación del ambiente o del agua, ¿no? Tenemos condiciones ambientales donde la destrucción de los territorios en cuestiones hídricas es, digamos, el factor objetivo que vuelve posible el surgimiento de este bloque contrahegemónico. Tenemos condiciones institucionales, tanto derivada de los excesos cometidos por los tomadores de decisiones durante el neoliberalismo, pero sobre todo hoy en día en tanto que en el país se juega una coyuntura política muy peculiar,
en tanto que se busca reconstituir el Estado neoliberal en una forma de Estado capitalista progresista, un Estado capitalista soberanista que pone sobre la mesa la necesidad de reconstruir las condiciones de posibilidad para el desarrollo del capitalismo mexicano y que esto se vuelve un tablero de ajedrez muy peculiar y muy importante de reconocer y de entrarle al juego para avanzar en la constitución de este sujeto histórico colectivo. Y además tenemos condiciones científicas y técnicas que vuelven posible que nosotros, que estamos desde la academia, podamos avanzar en la constitución de un frente de lucha que critique, denuncie y que avance e incluso a quitar de lado todas las dinámicas mercantilizadoras, mercenarias, productivistas que la propia ciencia neoliberal ha producido en nuestro país como como una forma de acompañar estas injusticias socioambientales que se han generado durante el neoliberalismo, ¿no? Para ello, este sujeto histórico colectivo que va a tener como finalidad ser el punto de encuentro de diversas agencias, diversas fuerzas sociales, no debe ser solamente algo que convoque a la sociedad en cuanto tal o a la academia, sino que tiene que ser un punto de encuentro de una concatenación compleja de actores, actores a nivel no gubernamental, a nivel empresa, a nivel ambiente, a nivel sociedad, a nivel academia, donde la caracterización de este sujeto histórico colectivo cuyo objetivo sea la defensa del agua, tiene que ser apuntalar la conciencia social y justicia de toda la población, empezando por los propios integrantes, crear espacios de diversidad y de inclusión, repensar las estrategias de organización y movilización social, crear nuevas estrategias, aprovechando las coyunturas, aprovechando la propia fuerza política que actualmente están teniendo muchos movimientos sociales que históricamente habían sido vilipendiados durante el neoliberalismo, eh, crear espacios de incidencia política y defensa legal, hoy que la democracia se vuelve un ejercicio no solamente ideológico o discursivo, sino práctico, de crear una democracia directa en el marco de la actual coyuntura de gobierno en nuestro país. Y esto invita a que nosotros como académicos podamos apoyar esta tarea, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que hacer la ciencia y la academia a la hora de atender el llamado, de conformar este sujeto histórico colectivo que tenga como finalidad la defensa del agua tanto en el campo como en la ciudad? Creo que es importante que nosotros hagamos una investigación crítica que permita el diagnóstico integral del panorama hídrico en nuestro país, ¿no? Yo creo que los trabajos que hasta ahora se han presentado en este coloquio, el de Esmeralda y Oliver, son muestra de este tipo de investigación crítica, de este tipo de ciencia comprometida con las causas sociales, con los problemas e injusticias que ha tenido nuestra sociedad, ¿no? Lo que estamos promoviendo es la creación de esta ciencia digna, esta ciencia ética, crítica, con responsabilidad socioambiental, que precisamente se oponga o se contraponga como fuerza contrahegemónica a la ciencia neoliberal y mercenaria, que desafortunadamente ha estado todavía presente en diversas universidades y centros de investigación y que desafortunadamente parece anquilosarse en la propia maquinaria del Estado, en la actual administración. Hoy más que nunca, los académicos necesitamos constituirnos nosotros mismos como un bloque contrahegemónico que promueva esta ciencia digna frente a la ciencia mercenaria que durante los próximos años se ve que va a ser un punto donde la derecha más recalcitrante, la derecha más conservadora va a buscar parapetarse, ¿no? Para buscar posteriormente volver a intentar tomar las riendas del Estado. Esto pasaría por replantear los propios paradigmas ontológicos, epistemológicos de nuestras investigaciones, en donde lo más importante es que quienes hacemos investigaciones sociales o investigaciones en general, quienes somos actores, productores de ciencia, hagamos ciencia no para una finalidad meramente academicista, sino hagamos ciencia para las comunidades, con las comunidades, ¿no? Desde las comunidades, que nos volvamos nosotros un instrumento político de las comunidades para apoyarles y acompañarles
para empoderarles en esta lucha en contra del capital, ¿no? Y entonces nosotros como académicos podemos bajarnos del Olimpo epistemológico que el propio neoliberalismo nos ha obligado a subirnos y entonces entrar en contacto con las comunidades y reconocer y acompañarlos en sus dolores, en sus injusticias, que son también las de nosotros. Es decir, nosotros como academia, reconocernos como parte de este sujeto histórico colectivo que tenga como finalidad la defensa, la defensa del agua. Pues yo con eso termino mi presentación y les agradezco como su atención y pues pasamos ahora a lo que el moderador tenga bien mencionar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor José Manuel. Y claro, sin duda alguna, el sujeto histórico colectivo nos es importante, puesto que debemos reconsiderar, ¿no?, los problemas y necesidades que tenemos todas y todos en cuestión socioambiental. Y bueno, ahora pasamos a la sección de preguntas. Si alguno de nuestros participantes tiene alguna duda, por favor, puede alzar la mano o en su caso escribirla en el chat. Tenemos ya el primer participante que es Castro Martínez Gerardo y le va a suceder Gerardo Virtu. Adelante, por favor, compañero. Muy bien, ¿me escucha? Sí, totalmente. Ok, ok, bueno, se ha hablado acerca de, bueno, la erosión de los campos en el sector de la agricultura y mi duda es si el tipo de industria que se ha establecido, no solamente en la agricultura, sino también en la ganadería, puede satisfacer la demanda respetando los ciclos naturales del agua. ¿Hacia quién va dirigida tu pregunta, compañero? Tú. Hacia la ponente Esmeralda Castro, creo. Ok, muchísimas gracias, doctora Esmeralda. Sí, bueno, fíjate que al menos en el municipio en el que me encuentro, la población ha dejado de sembrar, ¿no? Por varios efectos que han habido. Uno de ellos, bueno, es el crecimiento de la mancha urbana, o sea, de la construcción y de la autoconstrucción, pero también hay otro fenómeno que es que se ha cambiado la producción de maíz por la producción de papa para Barcel, para Sabritas, ¿no? A través de intermediarios que rentan las tierras y que pues han cambiado la forma de producir que era antes a través de la milpa, ¿no? A la gran producción y el monocultivo. Se puede regresar entiendo que es como qué tanto se podría retornar, ¿no? A una producción pues menos invasiva, a lo mejor sin el uso de contaminantes de la tierra, de fertilizantes. Complicado, o sea, veo complicado porque para la producción de papa se utilizan varios fertilizantes. Después de 5 años la producción empieza a bajar y entonces las tierras son abandonadas. Si se retoman para el cultivo, las tierras ya no producen como podían producir antes de la siembra de la papa. Entonces lo que hacen pues los habitantes es vender sus tierras, ¿no? Para pues la construcción de casas habitación. Complicado porque implica, pues primero un cambio ideológico, ¿no? Porque se ve a los fertilizantes como algo totalmente necesario para la producción a pequeña escala también. Em, y después de este cambio ideológico, pues también hay otra limitante, ¿no? Que para producir, incluso en la milpa, 1 hectárea o 2, se requiere una inversión, ¿no? Que muchos no están dispuestos a darla porque el maíz ya no se vende, no se puede vender, digamos, no hay una recuperación de lo invertido.
Entonces, si bien sigue habiendo acá la producción de maíz, es a pequeña escala, es para consumo doméstico, incluso con la conciencia de que probablemente no vas a recuperar nada económicamente, sino más bien para que tú puedas convivir, consumir elotes en la temporada de, pues cuando ya se tiene el elote verde y cuando se cosecha, pues para la producción de tortillas o de tlacoyos que se van a vender a la Ciudad de México. Pero tanto como para poder subsistir de esto es complicado porque ya hay otros factores que lo hacen más difícil el retorno porque incluso las personas pues ya no se dedican a este cultivo y practican hay una población muy grande que practica la construcción, son albañiles, y otros que practican el comercio, o sea, se van a vender a la Ciudad de México y obtienen más ganancias que el propio cultivo. Entonces, creo que es complicado no solamente porque no lo desean así, ¿no? Sino por una cuestión, pues incluso cultural. No sé si logré ahí responder. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación pasamos con mi compañero Jesús Vidal. Claro que sí, gracias. Igualmente para la doctora, ¿usted cree que, por ejemplo, ahorita que se están dando apoyos a los agricultores de baja escala, pero viéndolo de esta manera, que los agricultores no saben aprovechar los recursos que les da el gobierno, qué es mejor? ¿Darle los recursos a los pequeños productores o a productores de gran escala? Que los productores de gran escala aprovechan mejor o aprovecharían mejor los recursos para aportar más a la sociedad. Ahí hay varios elementos. Primero, que la incorporación de fertilizantes a las comunidades también se dio con una intención de venida del Estado. O sea, el propio Estado en los setentas, en los ochentas, ¿no? Empezó a fomentar el uso de fertilizantes. Incluso lo subsidiaba, ¿no? Para las poblaciones. Entonces, muchas veces las decisiones tomadas desde el Estado, digamos, pueden incluso ser con la intención de hacer producir los campos, pero los efectos a largo plazo recién los estamos mirando, ¿no? Entonces, creo que hay como varias dimensiones de la pregunta. Primero, ¿para qué se produce? ¿No? Se produce para el comercio a gran escala, entonces el uso de cierta tecnificación del campo, digamos, está validada. Pero para la producción en las comunidades, muchos de ellos tienen, y todavía existen técnicas como la yunta, es que hay como ¿cómo se llama este concepto? De sociedades abigarradas, ¿no? Donde convergen infinidad de contradicciones dentro de un mismo espacio, de una misma sociedad, donde encontramos poblaciones que quieren producir, pero no a gran escala porque la usan para consumo, porque además las tierras ya están fragmentadas, ya no tienen las grandes extensiones de tierra que antes se tenían, ya los habitantes han dividido sus tierras. Ahora, ¿qué es más conveniente que estos apoyos vayan a los pequeños productores o a los grandes productores? Pues depende de qué estamos hablando. Si lo que queremos es ver o continuar en esta visión de producción productivista, de incluso neoliberal, pues a lo mejor esos dineros, ¿no? Tendrían el efecto más en los grandes productores. Pero de verdad queremos eso o queremos, y yo diría incluso reenfocar esos recursos, ¿no? No imponer una sola manera homogénea de cultivar, de esta idea de aprovechar, ¿no? El campo, de decirles cómo es la manera correcta de producir más. Es bien complicado poder decirlo así, poder señalarlo así. Entonces, es cuestión como un poco de mirar qué es lo que estamos midiendo, qué es lo que queremos. Queremos un campo eh, pues homogéneo, donde todos produzcan de la misma manera. Incluso
hay una discusión ahí muy importante con el tema de las semillas, ¿no? Hay semillas nativas que se están perdiendo porque ya los gobiernos pues han regalado un solo tipo de semilla, no regalado, sino financiado, ¿no? Un solo tipo de semilla, incluso con la inversión también de transnacionales, como el doctor José Manuel decía, hay una incidencia también de estas transnacionales en el campo mexicano. Muchísimas gracias, doctora Esmeralda. Pasamos con compañero Aldo Daniel. Adelante, compañero. Gracias. Bueno, mi pregunta es para el doctor Oliver y para el profesor José Manuel. En el surponiente de la Ciudad de México hubo en algún momento en el proyecto general de ordenamiento territorial una idea de hacer una carretera que conectaba precisamente esta parte del corredor transmexicano. Hubo mucha oposición en su momento y eso a este momento ha provocado urbanización periférica que no tiene forma de conectarse, ¿no? Yo he trabajado con colectivos que están promoviendo, por ejemplo, que llegue el cablebús, pero creo que para mí más importante de que llegue o no es recuperar esta idea de un sujeto histórico, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo o en qué escala es conveniente generarlo? Específicamente para el doctor Oliver, por ejemplo, tenemos ahorita oportunidad con mejoramiento barrial, hacer algunos murales, ¿no? Entonces, ¿cómo considera, por ejemplo, que podría impactar las imágenes, ¿no? O cómo podría visualizarse esta realidad que pasa, digamos, ¿no? Donde vemos grandes lugares de autoproducción, de vivienda, colindando a través de las barrancas o después de las barrancas, con grandes residenciales, con albercas. No sé a veces cómo, creo que los vecinos lo visualizan, pero creo que a veces llevarlo a un nivel conceptual es difícil y quisiera saber si hay alguna metodología. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, no sé si quisieran, bueno, pues quiera aceptar como respuesta y después no sé si el doctor José Manuel quisiera después apuntar pues al respecto. Agradezco mucho tu pregunta, tu inquietud, Aldo, y bueno, qué bueno que justo estás en esos territorios, en esos espacios, pendiente de este tipo de procesos. Justo, ¿no? Ese tipo de experiencia es la que nos brinda un conocimiento más práctico, una sensibilidad incluso pues una perspectiva, digamos, política, y bueno, pues así se aprende con mayor sentido, además de los libros o de las investigaciones. Yo he aprendido mucho de esa manera y bueno, qué bueno que estés haciendo este tipo de práctica. Eh, bueno, primero quisiera comentar un poco también complementando las ideas anteriormente expresadas. Por un lado, que hay investigaciones, ¿no? De Grupo ETC, de Grime, que de alguna manera dan cuenta de cómo, a pesar de tener la mayor parte de los recursos y de las tierras a nivel planetario, el agronegocio no es responsable de nuestra alimentación, solamente es responsable del 30% de nuestra alimentación y pues ustedes lo sabrán, ¿no? Lo imaginarán, la manera en la que se produce carne o pollo o otro tipo de alimentos, ¿no? Bajo estas lógicas, pues es poco sana, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es la pesca artesanal, la producción campesina a bajo impacto, la que nos está alimentando sanamente. Ese es un punto importante y bueno, pues sí, impulsar una política pública que termina por seguir acentuando la desigualdad, no va a ser, ¿no? Más justo o equitativo el mercado agroalimentario. Acentuar la desigualdad, de hecho, hace que los productores pues, tengan cada vez más condiciones a su favor como para tomar decisiones poco convenientes para el medio ambiente y para las especies. Estamos hablando de especies, ¿no? De vida, ¿no? Ganado, pollos. ¿No? Tenemos que repensar un poco esta lógica productivista y los efectos que esto trae. Segundo punto, sí, este tipo de iniciativas, en este caso ya justo vinculadas a la Ciudad de México y a esta zona que bien comentas, es muy interesante, ¿no? Un poco la oposición que hay al respecto de este tipo
de iniciativas, y también es muy importante considerar las cualidades o particularidades de la infraestructura de la que estamos hablando, Aldo. Si no es distinto hablar justo de un cablebús, por ejemplo, que de una autopista privada, además, ¿no? O sea, si una autopista de alta velocidad con cuota, concesionada a una empresa transnacional, por ejemplo, que hablar de un cablebús, que en efecto el cablebús sí es para que la población se pueda desplazar en la ciudad. La autopista privada es para que los trailers y las mercancías lleguen a la ciudad, ¿no? Entonces es un tema muy distinto uno de otro, no, no, hay que considerar esas particularidades de la infraestructura, muchas veces debido a que desde los años 90, justo también por el políticas neoliberales, funcionamos bajo la lógica del modelo de concesiones. Muchas veces estas concesiones implican que se licita a una empresa privada esa construcción y se especula con ello. Eso habría que observarlo con mayor atención. Sí, por ejemplo, del cablebús, tal vez su efecto ambiental o el tema territorial no sea tan complejo, o en efecto, sí es para resolver el transporte de mucha gente, ¿no? O sea, sí, justo en esa zona que mencionas, ¿no? Iztapalapa, muchos pueblos justo que están ya, incluso pueblos antiguos de la ciudad, que están conectados ya con Santa Marta en la ciudad, o del lado de acá hacia Toluca, pues Santa Fe, ¿no? Todos estos pueblos que los trabajadores que vivían ahí, pues yo creo que han visto reducidas en promedio 2 horas el transporte en la ciudad, ¿no? ¿Cuánto tiempo transportan en la ciudad? Y son infraestructuras dirigidas para clases populares. Las otras no, ¿no? Las otras es una utilización del erario público, además que se va aumentando el precio de manera, digamos, sistemática, y al final, pues bueno, por ejemplo, el tren interurbano nos está costando 5 veces más de lo que habían planeado, ¿no? Y todavía ni siquiera lo terminan de construir, ¿no? O sea, sí, entonces es observar ese tipo de formas, ¿no? O sea, a veces es especulación, un uso inconveniente del erario público, ¿no? Autores como el doctor Francisco Peña hablan de despojo doble, ¿no? No solo se despoja el territorio, sino también se despoja el uso del erario público. Y bueno, pues bajo esa lógica, estas lógicas de organización, estas maneras en las que las comunidades, pueblos y barrios se pueden organizar. Sobre los murales como dispositivos escénicos, hablamos, en su momento esta noción surgió como dispositivos escénicos de rebeldía, pero la noción creo que es mucho más clara hablarlas o pensarla en términos de dispositivos escénicos de memoria, ¿no? Son maneras en las que las comunidades, los barrios se empiezan a adueñar de su historia y dan otro tipo de representaciones distintas a las dominantes, ¿no? Politizadas además, en términos de denunciar una verdad que más bien se pretende como ocultar, o dimensiones del pasado que hacemos justo presentes, ¿no? Benjamin decía: el materialista histórico no es aquel que cuenta la historia tal como pasó, sino aquel que es capaz de articular un momento de un pasado remoto con este presente y actualizar esa lucha, ¿no? En ese sentido. Entonces sí, pues se evocará, ¿no? Y eso lo vemos constantemente, no solo en murales, sino hasta en marchas, ¿no? La imagen de Zapata, la imagen de la Virgen, la imagen del mismo maíz, ¿no? Son elementos que están en nuestra memoria, en nuestro presente, que no son cosas que hay que pensar en términos anacrónicos, sino que la noción del tiempo en este caso es más bien compleja. Entonces, al hacer este tipo de intervenciones escénicas de murales, se trabajan varias temporalidades, ¿no? El pasado, que se convierte en presente y que se evoca, o se invoca. Segundo, el presente, ¿no? El hecho mismo de hacer el mural implica digamos, además, bueno, si se hace de manera colectiva, justo es mejor, ¿no? Implica un presente en el cual los lazos comunitarios se empiezan a reactualizar, a reactivar. Muchas veces iniciar estos procesos de construcción, justo por ejemplo, de un sujeto histórico, que ahí habría que ver, ¿no? Las razones o los fines por los cuales se produce ¿no? Bajo qué lógica es que lo estamos intentando producir, o de qué manera es que va emergiendo, digamos, desde sus propias formas autodeterminadas. Pero ese sujeto histórico, pues, al estar siendo parte de una iniciativa muchas veces cultural, empieza a invocar otros sectores que no necesariamente están o se ven convocados por formas de política formal. O sea, ¿a qué me refiero? Muchas veces a la juventud, a las infancias se llega, ¿no? Con mayor eficiencia a partir de iniciativas como estas,
que pues en una asamblea, por ejemplo, ejidal, por ejemplo, ¿no? O sea, por poner comparaciones que son tal vez muy extremas, pero eso, o sea, sí, son ese tipo de actividades que en el presente establecen un lazo o empiezan a detonar esos lazos, ¿no? Por eso es tan importante también festividades que tienen los pueblos, ¿no? Estas lógicas temporales más bien cíclicas que implican otras maneras, ¿no? De ir como reactualizando esas formas comunitarias. Y bueno, pues también eso, como que se hace visible una dimensión. Entonces, hay una dimensión de comunicación, lo que se hace visible a través de un mural, de lo que se está diciendo y toda una narrativa justo contrahegemónica, ¿no? Si queremos mencionarla así. Hay una dimensión del hacer como tal, un hacer común que se despliega en una actividad y que a partir de ahí se va estableciendo una forma comunitaria que, pues, incluso es una experiencia de que es posible organizarse, ¿no? Entre todas y todos y establecer otra lógica, o sea, así como de repente tu vecino que no sabía ciertas cosas o con tu compañero o compañera que conocías y ubicabas por ahí, pero ya al hacer algo en conjunto se están detonando procesos incluso no con una finalidad necesariamente preestablecida, pero se van dando cosas, ¿no? Entonces eso nutre nuestra experiencia, pues, ¿no? Un poco en ese sentido quería comentar y agradezco la pregunta. Gracias, doctor Olivera. Adelante, perdón, doctor José Manuel. Gracias, Jair, gracias también por la pregunta. Yo igual quisiera como hacer nada más algunos comentarios rápidos respecto a las otras dos y ahora paso a contestar a Aldo que preguntó directamente a mí, ¿no? Yo creo que concuerdo con los compañeros en que el problema en sí no es la producción ganadera en cuanto tal. O sea, el problema ambiental no es que se produzca y se consuma proteína animal como fuente de alimento, ¿no? Yo creo que el problema está en la forma industrial capitalista de producción de estos bienes de consumo, ¿no? La propia ganadería junto con la agricultura, es muestra del desarrollo civilizatorio de la humanidad que por varios siglos funcionó de manera, por ocupar un término actual, sustentable, ¿no? Sin embargo, cuando el capital vuelve a esta producción de carne un espacio de valorización de valor, lo genera estas graves implicaciones, estas grandes consecuencias hídricas que hemos visto, ¿no? Yo creo que si se quiere repensar la producción ganadera, tendría que hacerse en el marco del capitalismo, repensando la tecnología mediante la cual se produce este tipo de productos y repensando las tasas de producción, ¿no? Porque recordemos que lo que caracteriza al modo de producción capitalista es producir por encima del consumo social, ¿no? Produce para la acumulación, no produce para la demanda, ¿no? Entonces hay una sobreproducción de mercancías que no encuentran realización en el mercado, ¿no? Todos esos puntos podrían verse a consideración. En lo que se menciona de los recursos que el actual gobierno da a los campesinos, yo creo que es un programa bastante interesante de precisamente reactivar la reconstitución de este tejido social, ¿no? Al respecto, puedo recomendar las investigaciones de Florwood Fanjat, que tiene un importante estudio sobre Sembrando Vidas o el papel de recuperación del campesinado mexicano en el actual gobierno y que pues ha mostrado precisamente cómo se ha podido reconstruir el tejido social en las unidades campesinas donde el programa se ha activado y que ha impulsado sobre todo estrategias, que es digamos lo que yo creo que vale la pena rescatar, de formas alternativas de producción de alimentos, ¿no? Con estos sistemas agroforestales, el uso de bioinsumos, que sobre todo tiene como finalidad que es, digamos, también una de las metas de este sujeto histórico que tenga como finalidad la defensa del agua, es construir espacios de soberanía nacional, ¿no? Yo creo que eso vale la pena apuntalar. Y que esto va ligado con la pregunta a Aldo, ¿no? La respuesta a la pregunta a Aldo. Coincido con lo que dice Oliver, no hay que tenerle miedo o satanizar la producción del territorio en términos de urbanización, ¿no? Igual hay que repensar críticamente el concepto de ciudad para ver qué tipo de ciudad se está construyendo, recordando que la ciudad es un espacio civilizatorio
Y entonces hay que ver si se construye una autopista, como decía Oliver, no es para la población, es para la reproducción del capital, el flujo de mercancías, y por lo tanto todo espacio de construcción de estas fuerzas productivas generales del capital, que son las vías de comunicación y de transporte, tendrían que pensarse para garantizar los derechos colectivos de las comunidades, ¿no? Porque digamos, las comunidades o los pueblos tienen derechos colectivos a disfrutar de un medio ambiente pleno, de una salud plena, pero también tienen un derecho colectivo como pueblos originarios a interconectarse territorialmente con los otros territorios, ¿no? Es la gran pregunta, ¿cómo construimos una espacialidad que incluya las otras espacialidades, las otras territorialidades, ¿no? Yo creo que promover medios de comunicación que privilegien el uso de automóvil privado no es la solución. Hay que apostarles a medios de comunicación públicos, eficientes, de masas, ¿no? Que dejen de estar centrados en el vehículo automotor del automóvil privado como una forma de movilidad. Y aquí, digamos, la potencialidad de la imaginación creativa de todas y todos se vuelve un gran principio de esperanza. ¿Qué se necesita y qué es lo que podemos crear para satisfacer esas necesidades del presente y del futuro que nos está abriendo la actual coyuntura, no solamente em, nacional, sino a nivel del propio desarrollo capitalista a nivel global, ¿no? Es un tiempo de crisis capitalista en términos económicos, es un tiempo de crisis del neoliberalismo, un tiempo de crisis de la propia hegemonía de Estados Unidos, y que todas estas crisis nos invitan a pensar y a repensar las estrategias de lucha en contra del capital, en donde creo también que el tema de la micropolítica es un espacio indispensable, ¿no? Muchas veces eh, se quiere avanzar en la construcción de espacios anticapitalistas desde la macropolítica, pero sin que haya una construcción desde lo micro, desde las relaciones sociales que tenemos en lo inmediato, es una tarea histórica imposible. Yo creo que un primer punto a tomar en consideración es cómo construyo una nueva política con la persona que tengo al lado, con la persona que tengo frente a mí, ¿no? Y a partir de ahí se puede avanzar sin ningún problema o con menos problemas, por lo menos, en la constitución de este sujeto histórico. Pues yo tenía ese comentario. Muchísimas gracias, doctor José Manuel. Antes de pasar con el siguiente compañero, preciso mencionar que tenemos ya un poquito tiempo atorado, entonces desgraciadamente no vamos a poder resolver la duda y comentarios de todos. Sin embargo, vamos a dar la palabra a los siguientes compañeros, al menos hasta que llegue la hora de la segunda mesa. Entonces le damos la palabra a mi compañero Gerardo. Adelante, compañero. Hola, muy buenas tardes. Bueno, es pregunta para quien quiera responder de los tres ponentes y más para también el profesor José Manuel. Él mencionaba que México tiene un cambio, bueno, tiene un ciclo hídrico bastante bueno y si bien es cierto eso, también podemos hablar de modificaciones del ciclo del agua, como lo menciona Arturo Jiménez Román en su investigación acerca del río Pánuco, sí, de la cuenca del río Pánuco. Bueno, esta investigación nos habla un poquito de la evotranspiración. ¿Qué es esto? Bueno, es la cantidad de agua que no regresa como tal como recurso hídrico, sino que vuelve a la atmósfera para volver a otro ciclo. Esta investigación toma en cuenta un modelo matemático del Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, en el cual duplicaron al doble el nivel de CO2 de la atmósfera para ver qué sucedería en los años del 2025 al 2050. Los resultados de esta investigación encontraron que habría un aumento de la evapotranspiración y un decremento del escurrimiento, o sea, de lo que podemos obtener del agua a través del ciclo hídrico. Este cambio del escurrimiento fue más o menos de alrededor de 1000 hectolitros, lo que sí significa, si bien una consideración no tanta como la que hay actualmente de escurrimiento, sí es un cambio importante a causa del calentamiento global y, bueno, de las emisiones del CO2. Viendo que las generaciones del CO2 se dan más por la generación de energía en nuestro país, yo quisiera preguntarles o comentarles de qué opinan acerca de un cambio de, de tipo de generación de energía, algo más como lo han hecho otros países tipo Francia, Japón, Estados Unidos con la
energía nuclear, la cual es la que menos emisiones de CO2 representa o tiene, aún menores que la energía eólica y la energía solar, teniendo en cuenta que tiene otro tipo de residuos. Y bueno, la pregunta es más de qué opinan acerca de este tipo de energías, creen que es viable o por qué el capital, el gobierno, todavía no da este paso a este cambio de energía, siendo que ya en México contamos con una planta que sí suministra energía eléctrica. Muchísimas gracias, compañero Gerardo. Adelante, quien guste responder de los ponentes. Si les parece, comenzamos con el doctor José Manuel. Ok, pues voy a ser muy sintético en la respuesta, daría lugar a otra mesa, ¿no? El tema de la transición energética. Mira, yo creo que pensar hoy en día la actual emergencia ambiental, no, por términos estratégicos y también científicos, no es aconsejable caer en el discurso de la urgentista transición energética como una forma de paliar lo que ellos llaman como el cambio climático, ¿no? Porque el problema actual no solamente es climático, el problema actual es multidimensional. Toda la gran complejidad ambiental que tenemos frente a nosotros está puesta en crisis, no solamente el clima. Además, que así como existen investigaciones que apuntan a que la producción de CO2 es un factor que disloca el metabolismo climático atmosférico, hay otras investigaciones que muestran lo contrario, es decir, hay un debate todavía en la ciencia en torno a si el CO2 puede ser un factor que se relacione o no con los actuales eventos meteorológicos atípicos que se han presentado, ¿no? Y más allá de estas investigaciones que están, digamos, el debate abierto y que los expertos tendrán algo que decir al respecto, lo que podemos nosotros mencionar son dos cosas palpables. Primero, que toda la política pública en torno a la transición energética se hace con base en diversas correlaciones de fuerza por distintos grupos de capital. Por un lado, las petroleras y por otro lado, el capital teleinformático de Silicon Valley, que van tomando por asalto los espacios de toma de decisiones a nivel del IPCC, financiando investigadores, financiando proyectos para cada vez arrebatarse más quién tiene la culpa del actual desastre ecológico, ¿no? Esto pues invita a realizar una necesaria crítica a la civilización del petróleo que actualmente tenemos vigente, cuyo principal uso no es el energético, el principal uso del petróleo hoy en día es el uso químico material. Entonces, si queremos hacer una crítica a la civilización petrolera, como la llama Andrés Barreda, hay que hacer una crítica al uso productivo que se hace del petróleo. Ahora, el tema de la transición energética pues había que ver qué tipo de energías se están promoviendo y ver los costos ambientales que implica ese tipo de tecnologías, ¿no? Los costos ambientales de las baterías de litio, de los paneles de energía solar, de la energía eólica, y se habla, y tú mismo lo mencionaste, de la energía nuclear. Pues habría que preguntarle a las comunidades enfermadas en Chernobyl o en Fukushima qué tan sustentable o qué tan limpia es la energía nuclear, ¿no? Es decir, no es una solución, ¿no? Es importante al respecto las investigaciones de Elmar Albater que tiene en torno a las transiciones energéticas, donde él demuestra que el actual patrón tecnológico, el autómata planetario que tenemos como el sistema maquinístico gran industrial capitalista, requiere de un factor, de un insumo energético que hasta el día de hoy solamente el petróleo puede darle para, digamos, sustituir al petróleo como fuente de energía, se requiere de energía solar, energía nuclear, energía eólica, energía hidráulica y digamos, todas las energías limpias, si se emplearan toda la capacidad productiva actual que está emplazada, ¿no? No alcanzaría para dotarle al capital de la energía que requiere para producir en el marco de esta fábrica global, ¿no? Es decir, si se requiere una transición energética más allá de la sociedad fósil, ¿no? Tendríamos que pensar en otros tipos de energía, en otro tipo de tecnología que actualmente el propio capital no cuenta por ello. Por eso, cuando se habla de transición energética, de impulsar
energías más sustentables, en realidad son discusiones económicas, son arrebatarse una participación en el mercado de este tipo de energías. No hay una verdadera estrategia de construcción de opciones sustentables, al menos como yo puedo ver el panorama energético a nivel global en la actualidad. Muchísimas gracias, doctor José Manuel. No sé si alguno de los demás ponentes quiera intervenir. Seguimos con el doctor Oliver. Sí, sí, muchas gracias, Jair. Sí, quisiera muy brevemente, porque sí, ya tenemos el tiempo encima, pero en efecto, coincido con esto, justo cuando hablamos de este tema de transiciones energéticas y de por qué no se, digamos, toma en serio como esta opción o no se impulsa, si no se tiene la visión o qué es lo que está sucediendo con esta oportunidad que se tiene. En el fondo, pues realmente lo que hay son grupos de poder, ¿no? Elementos económicos que pues están, digamos, como en esta parte como de lobbying, impidiendo, digamos, distintos impulsos. Y bueno, pues hay varias dimensiones. Una primera es que estamos en un contexto de codificación de eso, ya no tanto como a nivel productivo o extractivo, sino legal, ¿no? O sea, un poco como una precodificación para después ver cómo es que esta energía o esta producción energética en el fondo va a operar. Entonces, pues bueno, ahí sí, ¿no? La lógica fosilista ha prevalecido sobre las otras y todavía no está tan claro, ¿no? De qué manera es que estas otras, supuestas alternativas energéticas traen. Por otro lado, pues mucha de la huella ecológica que estas traen también ha sido como ocultada, ¿no? Todas ellas la tienen, la implican. Hace rato hablábamos de la producción de alimentos, por ejemplo, la palma africana, etcétera. O sea, hay muchas tierras arables que están siendo utilizadas, no tanto para la producción de alimentos para consumo humano o incluso para la industria de la carne, sino como biocombustible, por ejemplo, ¿no? Pero pues esas tierras están siendo erosionadas de manera pues drástica, ¿no? Y bueno, así nos podemos ir con energía solar, eólica, etcétera. O sea, sí hay varios problemas o aseguras que habría que considerar. La noción de intercambio metabólico y la noción de metabolismo urbano, incluso también que trabajan Enrique Lev, Silvia Ribeiro, perdón, Mónica Ribeiro, también, ¿no? Tiene que ver en efecto con estas que han comentado también en el chat. Y bueno, me parecen conceptos importantes para posicionar desde la dimensión ambiental y territorial una crítica, digamos, a la lógica de desarrollo que se ha, digamos, como influenciado, ¿no? Impulsado. Y bueno, pues bajo esa lógica yo considero un poco, soy de la idea, aquí hay un sociólogo, un filósofo boliviano, Luis Tapia, que propone entender la democracia como una forma igualitaria de autodeterminación. A mí me parece justo eso, ¿no? O sea, el pensar en un sujeto histórico desde lo más local que nos permita, digamos, hacernos cargo justo desde esto, desde esta noción de micropolítica, me parece importante situarlo bajo esta lógica y perspectiva. O sea, resignificar, dice él, descolonizar el concepto de democracia, no solo es votos, libros secretos y un sistema electoral tan oneroso como el que tenemos acá en México, sino también tenemos que entenderla como una forma digamos, de autodeterminación, una forma igualitaria de autodeterminación. Y bueno, en ese sentido, pues sí, trabajar bajo esa idea. Un poco en ese sentido hay mucho que hacer para ir como construyendo desde abajo estas lógicas. Y bueno, pues hay una dimensión de macropolítica, como en este caso de la transición energética, que es complicado, digamos, trabajar desde esta dimensión, pero lo contrario también sucede, ¿no? Si no se trabaja en la dimensión local, pues sí nos termina como comiendo una lógica geopolítica que a veces nos deja como más bien expectantes, ¿no? Y bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, doctor Oliver. Ya para finalizar la ronda de preguntas y respuestas, pasamos con la doctora Esmeralda Pliego. Sí, ahí yo solo agregaría el tema del consumo, es decir, no solo de la producción de alimentos y de los bienes, ¿no? Que se producen, sino las formas en que estamos consumiendo, ¿no? Cómo las grandes empresas están generando cada vez más productos, muchos alimenticios que terminan en la basura, ¿no? O incluso que la forma en cómo estamos usando ya el vestido, las prendas, la ropa, los zapatos, eh, y con este consumo como de productos de un solo uso, generando pues residuos sólidos en grandes cantidades. Es decir, un problema creo que habría que abordar también
desde la parte del consumo. No solo, no estoy hablando del consumo de las localidades pequeñas, sino de los consumo de las élites, de las grandes, en las grandes ciudades, los viajes transatlánticos que se hacen donde solo va una persona, ¿no? En estos vuelos eh, pues de aviones privados, ¿no? Es decir, la cantidad de recursos que se consumen, pues concentrados en solo un grupo pequeño, unas élites que están produciendo y fomentando además estilos de vida que totalmente difícil de sustentar. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Esmeralda. Y bueno, ya se nos comió el tiempo un poco, entonces por ello les pedimos una disculpa a todas las y los compañeros que desgraciadamente no pudieron tener respuesta de las y los ponentes. Por ello, no sé, les hago la invitación a los ponentes dejar, no sé, su contacto o correo por si alguno de los que no alcanzaron a tener respuesta tengan alguna pregunta o comentario respecto al coloquio. Y bueno, antes de finalizar esta primera mesa, quiero agradecer al doctor José Manuel Luna por la invitación a moderar esta primera mesa del coloquio, al doctor también Adrián Hernández Cordero, jefe del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, y sobre todo a las y los ponentes como la doctora Esmeralda y el doctor Oliver, por otorgarnos el tiempo y sobre todo también su conocimiento, ¿no? Antes de finalizar, los invitamos a quedarse a la segunda mesa, la cual se llevará finalizando ya esta por este mismo medio y ojalá nos puedan acompañar. Y bueno, con esto concluimos la primera mesa del primer coloquio nacional repensando el problema del agua en México. Les agradecemos por su intervención a los ponentes y sobre todo a los participantes por su tiempo y compromiso. Y los invitamos, como ya lo decía, a la segunda mesa que se llevará a cabo en un momento. Muchísimas gracias.